Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos conmigo hoy. Espero que todos tu copyright teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y listos para lo que tengo preparado hoy. Como ya habrú podido adivinar por el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado generando mucho ruido en redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la figura de Demet Özdemir y las razones, o mejor dicho, las supuestas razones por las que parece haber evitado, o al menos no haberse encontrado con Can Yaman. Su copyright, que es un tema que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, a su que prepu, rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y vamos a desentrar más menos juntos este misterio. Antes de que empecemos de lleno, si eres nuevo por AQU, me encantará invitarte a que te suscribas al canal. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el entretenimiento turco, desde las últimas noticias sobre tus actores favoritos hasta análisis profundos de las series que nos tienen enganchados. No te pierdas ninguno de mis vídeos, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Sus comentarios y su entusiasmo son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan evocan recuerdos de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, Sanem y Can, de la exitosa serie Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador como la conocemos en latinoamu copyright rica. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su relación superíndice 3N, de sus interacciones, de la forma en que se miraban. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Erkenci Kuay no solo fue un hit en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en pauses de Europa, amu copyright rica Latina y Oriente Medio. La frescura de la historia, la belleza de los paisajes turcos y sobre todo, la magia que emanaba de Demet y Can, la convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno televisivo sin precedentes. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de que Erkenci Kuay llegó superíndice 3 a su fin, Demet y Can tomaron caminos separados. Y aquí es donde empieza la controversia. A pesar de que ambos han seguido trabajando en otros proyectos exitosos, los encuentros públicos entre ellos han sido prácticamente inexistentes. Y claro, esto ha alimentado todo tipo de especulaciones. La ausencia de cualquier tipo de interacción superíndice 3N, ya sea en alfombras rojas, eventos copyright ficos o incluso menciones en redes sociales, ha sido notoria. Los fans han analizado cada fotografía, cada publicación superíndice 3N y cada entrevista en busca de pistas que expliquen este aparente distanciamiento. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué copyright? ¿Por qué copyright Demet parece evitar a toda costa cualquier encuentro con Can? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Hay algún problema personal entre ellos? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? La superíndice 3 Nita ha generado un debate constante en foros, redes sociales y programas de televisión superíndice 3N. Los fans han creado teorías elaboradas, han recopilado supuestas pruebas y han intentado, con ese pasio superíndice 3N que objetividad, descifrar el enigma. Vamos a analizar algunas de las teorías populares que circulan en Internet y en los medios. La primera y quizás la más simple, es la de la agenda imposible. Ambos son actores muy solicitados, con agendas apretadísimas, viajes constantes y compromisos profesionales que los mantienen ocupados la mayor parte del tiempo. Es posible que simplemente no coincidan en los mismos eventos o lugares por pura casualidad. Esto, obviamente, es factible. La vida de los famosos es un torbellino y es comprensible que no tengan tiempo para encuentros casuales. Demet, después copyright de Erkenci Kuay, ha protagonizado series de gran éxito como Doğduğun Ev Kaderindir y películas como Aşk Taktikleri, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices populares de Turquía. Can, por su parte, ha expandido su carrera internacionalmente participando en series italianas como Viola come il mare y El Turco, demostrando su versatilidad y ambición superíndice 3N. Sus agendas estuvieron llenas de grabaciones, promociones, viajes de prensa y eventos publicitarios, lo que dificulta la posibilidad de encuentros casuales.
Sin embargo, esta teoría no convence a muchos fans. Argumentan que dada la inmensa popularidad de ambos, y la constante presión superíndice 3n de los medios por verlos juntos, sería fácilmente orquestado un encuentro, aunque sea breve, para calmar las aguas y complacer a los fans. El hecho de que esto no haya sucedido alimenta a UNMU-S las sospechas. Los fans recuerdan con nostalgia las entrevistas conjuntas que concedieron durante la promoción superíndice 3n de Erkenci Kwai, la química evidente en cada aparición superíndice 3n pública y la complicidad que transmitúan. La ausencia de este tipo de interacciones de SPU copyright S del final de la serie es lo que genera la incertidumbre y alimenta las teorías mu-S conspirativas. Otra teoría un poco mu-S picante habla de un distanciamiento personal. Se rumorea que durante las grabaciones de Erkenci Kwai hubo tensiones entre Demet y Kan. Algunos dicen que su relación superíndice 3n fuera de pantalla era mucho mu-S intensa de lo que se veía, y que la presión superíndice 3n de los fans y de los medios terminó superíndice 3 por desgastarla. Otros sugieren que hubo desacuerdos profesionales o incluso sentimentales que llevaron a una ruptura. La intensidad de las grabaciones, las largas jornadas de trabajo y la presión superíndice 3n por mantener una imagen pública perfecta podrían haber generado fricciones entre ambos. Además, la constante especulación superíndice 3n sobre su vida personal, alimentada por los fans que deseaban verlos juntos en la vida real, pudo haber contribuido al desgaste de su relación superíndice 3n. Esta teoría tiene cierto sustento en el hecho de que después copyright S del final de la serie, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre el otro. No han hablado de su relación superíndice 3n, ni han expresado deseos de volver a trabajar juntos. Esto, desde luego, es inusual, considerando la estrecha colaboración superíndice 3n que tuvieron durante tanto tiempo. En el mundo del espectáculo, es común que los actores mantengan una relación superíndice 3n cordial después copyright S de trabajar juntos, que se feliciten por sus éxitos y que expresen su deseo de volver a colaborar en el futuro. La ausencia de este tipo de gestos entre Demet y Kan es lo que alimenta la sospecha de que algo mu-S profundo ocurrió superíndice 3 entre ellos. Pero la teoría que mu-S resuena en redes sociales es la que involucra a sus respectivas parejas. Como saben, Demet Özdemir estuvo casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Y Kan Yaman por su parte ha tenido varias relaciones sentimentales públicas. Algunos fans creen que estas relaciones han influido en la distancia entre Demet y Kan. Es posible que sus parejas se sintieran superíndice 3 modas con la idea de una reunión superíndice 3n pública entre ellos, dada la intensa química que compartieron en pantalla. La sombra de Erkenci Kwai y la percepción superíndice 3n pública de Demet y Kan como una pareja romántica y superíndice 3 nica podrían haber generado celos e inseguridades en sus respectivas parejas. Ahora bien, hay que recordar que Demet se divorció superíndice 3 de Oyuzhan Koupárrafo. Esto, en teoría, podría abrir la puerta a un posible reencuentro con Kan. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido señales de que esto vaya a suceder. El divorcio de Demet generó superíndice 3 a UNMU-S especulación superíndice 3n entre los fans, quienes interpretaron la noticia como una posible señal al de que la puerta a un reencuentro con Kan estaba abierta. Sin embargo, ambos actores han mantenido un perfil bajo y no han hecho ningún comentario al respecto. Personalmente creo que la verdad está en un punto intermedio entre todas estas teorías. Es probable que la agenda de ambos sea realmente complicada, pero también copyright N es posible que haya algún tipo de tensión superíndice 3n personal entre ellos. Quizás ambos quieran dejar atrás el personaje de Sanem y Kan, y enfocarse en sus propios proyectos sin estar constantemente ligados a la sombra de Erkenci Kwai. La necesidad de reinventarse, de demostrar su talento en diferentes roles y de evitar quedar encasillados en un solo personaje es una preocupación superíndice 3n constante para los actores. Demet y Kan, al ser catapultados a la fama por Erkenci Kwai, podrán sentir la necesidad de distanciarse de esa imagen para demostrar su versatilidad y explorar nuevos horizontes profesionales. También copyright N hay que tener en cuenta el factor imagen pública. Demet y Kan son conscientes de que cualquier interacción superíndice 3n entre ellos será analizada con lupa por los medios y por los fans. Quizás prefieran evitar cualquier situación superíndice 3n que pueda generar especulaciones o rumores innecesarios. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo invaluable. Los actores deben cuidar cada detalle de su apariencia,
sus declaraciones y sus interacciones para mantener una imagen positiva y atraer oportunidades laborales. Demet y Khan, al ser figuras públicas de gran éxito, son conscientes de la importancia de proteger su imagen y evitar cualquier situación superíndice 3N que pueda aún más menosarla. En definitiva, la razón superíndice 3N exacta por la que Demet y Khan no se han encontrado públicamente sigue siendo un misterio. Es posible que nunca sepamos la verdad completa. Lo que sabemos es que su trabajo juntos en Erkenci Kwai dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans alrededor del mundo. Y aunque no los veamos juntos en la vida real, siempre podremos disfrutar de su química en la pantalla. La serie seguirá siendo un legado de su talento y una fuente de alegría para los fans que aún sueñan más menos han con verlos juntos nuevamente. Para agregar a este misterio, hay que considerar la evolución superíndice 3N. De sus carreras. Demet se ha inclinado por papeles muy dramáticos y complejos, buscando desafíos actorales que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Khan, por otro lado, ha apostado por proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera fuera de Turquía y diversificar su registro actoral. Esta evolución superíndice 3N en sus carreras podrá explicar la falta de interu copyright en volver a trabajar juntos en proyectos similares a Erkenci Kwai. Además, el paso del tiempo juega un papel importante. Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3- hace algunos aún más menos y tanto Demet como Khan han madurado como personas y como profesionales. Es posible que sus prioridades hayan cambiado y que ya no sientan la necesidad de revivir el pasado. En conclusión, superíndice 3N, el misterio de de la aparente evitación superíndice 3N de Demet Özdemir hacia Khan Yaman es un complejo entramado de factores profesionales, personales y de imagen pública. Es probable que la verdad sea una combinación superíndice 3N de todas las teorías que hemos analizado, y que nunca lleguemos a conocer la historia completa. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado las diferentes teorías que intentan explicar por qué copyright Demet Özdemir parece evitar cualquier encuentro público con Khan Yaman. Hemos considerado la posibilidad de agendas imposibles, problemas personales, influencias de sus respectivas parejas y estrategias de imagen pública. Aunque no podemos llegar a una conclusión superíndice 3N definitiva, hemos analizado las diferentes perspectivas y hemos intentado comprender las posibles razones de esta situación superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre estos temas, así que no duden en dejarme sus pensamientos en la sección superíndice 3N de comentarios. Copyright teoría creen que es probable. ¿Les gustaría ver a Demet y Khan trabajando juntos de nuevo en el futuro? Copyright denme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no suscritos al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Son la mejor comunidad del mundo y me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por el entretenimiento turco con ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, la verdad en los ojos del espectador, o quizás no. Sigan investigando y no dejen de más menosar con un posible reencuentro. Besos.